Pues eso, a las 8:19 vamos a iniciar el siguiente bloque de esta transmisión, que es precisamente hablar de trabajo. Ayer yo os hacía, como todos los días, como todas las semanas, pues os hacía una pregunta que se resumía en tres. La primera, pues eso, ¿es fácil encontrar trabajo en Austria? Las personas normalmente hacen las personas el trabajo para el cual estudiaron. Y luego un consejo a los recién llegados. Ha habido dos personas que me han contestado y yo luego aportaré también mi experiencia personal junto con algunas reflexiones. Elisa, pues a Elisa sí que le costó encontrar trabajo, sí que le costó encontrar trabajo, aunque dice, no ha dicho su profesión, pero dice que ahora la buscan, o sea que es probable que quizás se dedica, por ejemplo, a una profesión que tenga muchísima demanda, como son aquellas relacionadas con la tecnología, que son cosas que son muy demandadas en Austria. No está trabajando en lo que estudió, como es el caso de muchísimas personas, particularmente aquellas que vienen de países terceros de la Unión Europea, porque el proceso de revalidar los estudios, como luego veremos, desde países terceros de fuera de la Unión Europea es bastante tortuoso y es bastante complicado, sobre todo relacionado con profesiones que están pues en relación a cosas muy normativas, por ejemplo, la medicina y cosas así. Hay que pasar por un proceso que se llama nostrificación. Y esta nostrificación, que viene de hacer nuestro, la nostrificación pues implica que pues hay que pasar una serie de exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, como digo, si se viene de un país de fuera de la Unión Europea, es bastante tortuoso el proceso. Y a veces, pues incluso hay títulos que se expiden fuera de la Unión Europea que no son directamente válidos y son imposibles de nostrificar aquí. María Teresa Sánchez Gómez nos da las buenas tardes. Hola, muy buenas. Espero que estés muy bien. Luego también Elisa dice que el consejo que Elisa le daría a aquellas personas que vienen recién llegadas o que están pensando en venirse aquí es que vengan con un plan hecho. Lo cual no siempre es fácil. Yo lo digo por experiencia propia, no siempre es fácil venir con un plan hecho, pero una cosa que sí que es muy valiosa de lo que dice Elisa es que aprender alemán, dice, además lo dice textualmente y lo voy a leer como ella lo ha escrito, aprender alemán es la clave del éxito y en esto estoy completísimamente de acuerdo en que aprender alemán es la clave del éxito. Es muy importante. Muchísimas veces, sí, digo bien, hay mucha gente que escribe, bueno, a lo largo de estos años ha habido mucha gente que me ha escrito a mí o ha escrito, por ejemplo, en el grupo de españoles en Viena preguntando qué posibilidades hay de encontrar trabajo en Austria sin hablar alemán. Es posible, o sea, se puede, pero es bastante más difícil que si uno aprende alemán. Con esto del idioma me gustaría también hacer otra reflexión. El otro día lo hablaba yo con mi amigo Luis III, entre los historiadores famosos en el mundo entero, y es verdad que es un gran historiador, Luis. Pues hablaba yo con Luis a propósito de un hándicap que tenemos las personas cuya lengua nativa no es el alemán. Cuando uno viene aquí hay una cosa, claro, naturalmente cualquier discriminación está prohibida en este tipo de cosas, pero echa la ley, echa la trampa. Y una de las cosas que se dicen es que en los archivos, en los anuncios, en las ofertas de trabajo se pide hablar alemán sin acento. Y todos, o sea, es la manera de decir, solo contratamos austríacos, no contratamos extranjeros. Es cierto que los españoles o aquellas personas que no tenemos el alemán como lengua materna, tenemos un hándicap. Y ese hándicap es que cuando hablamos alemán se nos nota, lógicamente, y no hay que renunciar a ello, se nos nota que hablamos, que no hemos nacido aquí. Y eso es una cosa que bueno, nos limita para cierto tipo de trabajos. O sea, nos limita, por ejemplo, para trabajos en donde hay que coger un teléfono, por ejemplo. O sea que nuestro medio de trabajo normal pues es
sobre todo por ejemplo, en el que trabajo yo, en empresas que son multinacionales y en donde eso no tiene tanta importancia. Otra persona que también me contestó a las 3 preguntas fue Lola. Y Lola, según su experiencia, para Lola encontrar trabajo fue fácil, pero atención, porque Lola puso un matiz. Encontrar un trabajo fácil fue fácil, pero no un trabajo digno. Que eso es una cosa que también es curiosa. Digno, entiendo que Lola, por lo que yo sé, quería decir también de acuerdo con su nivel de estudios. Mi primer trabajo fue un trabajo también, pues, en este sentido, muy por debajo de mi formación. Yo aquí también tengo un consejo. Hay mucha gente, sobre todo gente, hay alguna, no mucha, pero hay alguna gente, sobre todo que tiene algún tipo de formación universitaria, por ejemplo, que cuando viene a un país extranjero, procedente desde su país de nacimiento, pues les parece que aceptar determinados trabajos, por ejemplo, en la hostelería, fregando, cuidando personas, es rebajarse. Cuando en realidad, yo creo que yo primero soy partidario de por algo hay que empezar, eso es lo primero. Y segundo, me parece que la hostelería y otros trabajos considerados por alguna gente como subalternos o de menos categoría son dignísimos y perfectamente, perfectos, porque la misión de un trabajo es, aparte de que te guste y todas esas cosas, pero la misión de un trabajo es sobre todo pagar facturas y darte de comer. Y ser pobre y orgulloso es muy mala combinación en general. Pero bueno, yo soy muy partidario de aceptar, esos trabajos cuando se presentan, porque ayudan muchísimo a la hora de algo que yo creo que es nuestra misión primordial como migrantes cuando venimos a un país, y es a hacerse con el país. Cuando uno aterriza aquí, pues no tiene ni idea de nada absolutamente. O sea, se produce un proceso de borrado absoluto, porque no sabes convenciones, en muchos casos el idioma no lo dominas, y todas esas cosas. Pero yo creo que es muy necesario empezar, primero, que además es una cura de humildad, que no le viene a nadie mal, nunca, y yo creo que es necesario en ese sentido, pues ponerse las pilas y trabajar en lo que a uno le salga. Cuando uno tiene estudios, cuando uno tiene una formación, la cosa es que de esos trabajos se puede ascender y se puede salir, se puede encontrar un trabajo mejor. Pero saber hacerlos también aporta una experiencia muy valiosa. Y yo creo que eso es una cosa que mi consejo es que que no se le caigan los anillos a nadie y hacer trabajos incluso por debajo de tu nivel de formación. Mientras tanto. Luego, otra cosa que Lola dijo a propósito de trabajos por debajo del nivel de formación es que Austria no reconoce automáticamente todos los títulos, sobre todo los de fuera de la Unión Europea, que ya lo decíamos antes. Porque ella tenía un título de Estados Unidos y 2 títulos españoles. Creo recordar que es eso lo que me dijo. Pues Austria no los reconoce todos. Para los españoles, por cierto, una cosa importante es la famosa apostilla de La Haya. Es un sello, la apostilla es un sello que da validez al título también en Austria. Y por último, los consejos que ella pedía, los consejos que yo decía que eran importantes, los consejos para los recién llegados, pues ella dice que es mucho más fácil trabajar en la empresa privada que en el sector público, porque el sector público, lógicamente, también impone una serie de obstáculos a la hora de entrar. Y que si vienen siendo universitarios que no han finalizado sus estudios, eso lo dice ella también, mejor que los finalicen aquí. Que bueno, me parece una cosa que es bastante razonable. Mis respuestas a las 3 preguntas son las siguientes. ¿Fue fácil encontrar trabajo cuando yo llegué aquí? Fue fácil, relativamente.
qué es fácil y qué es difícil. En mi caso, el encontrar trabajo fue relativamente... Yo tardé... espérate, ¿cuánto? Tardé 5 meses. O sea, yo llegué aquí en octubre del año 2005 y tardé y encontré trabajo en marzo del año 2006. Fue un trabajo que fue de rebote, la verdad. O sea, yo mandé cientos y cientos de currículums, ya no me acuerdo cuántos, pero sí que es cierto que... Y fui a empresas de trabajo temporal y cosas así, y por alguna de esas carambolas de la existencia, pues mi currículum aterrizó en una empresa que el jefe era español. Entonces, debió de ver más o menos era español y no hablaba alemán. Con lo cual debió de ver que nos podíamos entender y por eso me contrató. Yo sí que trabajo en algo relacionado con lo que he estudiado. Trabajo en una empresa multinacional, no voy a decir cuál, pero sí que trabajo en un sector relacionado con lo que estudié en su momento. Hay una cosa que es muy curiosa en mi caso particular y es que todos tenemos a la hora de posicionarnos en el mercado laboral, tenemos que buscar aquello que nos hace diferentes. En mi caso, lo que me hace diferente y me ha hecho diferente durante los últimos 15, 16 años, es que yo hablo un idioma que los austríacos no hablan y no es el español. Yo hablo francés. Entonces, como yo he estado trabajando en francés, pues prácticamente toda mi vida laboral en Austria. ¿Qué está sucediendo? A los niños austriacos no les gusta ya aprender francés porque, claro, les parece que aprender español es mucho más útil porque se habla en más partes del mundo y sobre todo en partes más molonas en donde puede uno irse de vacaciones. Y entonces, pues hay mucha escasez, o relativamente hay escasez de personas que hablen francés como yo, o sea, que puedan hablar francés a la hora de tener una correspondencia comercial, de hablar por teléfono, de llevar trámites administrativos en francés, etcétera, etcétera. Entonces, dado que es mi caso, pues, y ya tenía experiencia al respecto en España, pues la verdad es que ha sido relativamente fácil encontrar un trabajo relacionado con mis estudios y con el francés. Y mi consejo para los recién llegados, y en esto coincido con Elisa, es aprender alemán. O sea, todo lo que se pueda. Aprender alemán es importantísimo. En Austria se puede sobrevivir en inglés sin problemas. Sobre todo en Viena, que es una ciudad grande y con muchas instituciones internacionales. Se puede sobrevivir en inglés, pero vivir es otra cosa. Y vivir implica no solo también el trabajo, o sea, hablábamos del movimiento obrero, ¿no? De las 8 horas, 8 horas, 8 horas. Bueno, pues implica también sacarle jugo a la experiencia de vivir en el país. Disfrutar de tener amistades locales, de entender lo que pasa a tu alrededor, de entender las noticias también, que es una cosa muy importante, de vivir en Austria conscientemente, no vivir como si uno estuviera en Motilla del Palancar o en Marte o donde sea, sino vivir de una manera en que uno sea un ciudadano consciente de las cosas que pasan. Y eso solo se puede hacer aprendiendo alemán. O sea, no hay otra cosa. Naturalmente, aprender alemán también implica, en muchos casos, pues otras cosas. O sea, implica, por ejemplo, dejar atrás determinado tipo de concepto de uno mismo, determinada vanidad, y darse cuenta de lo que supone de verdad ser extranjero. Porque uno abre la boca y sabe todo el mundo que uno no es nativo. Y eso, pues depende. A la mayoría de la gente, yo también advierto que he tenido 0 problemas en Austria en este sentido, pero a la mayoría de la gente pues le viene fantásticamente, le viene muy bien, pero hay también imbéciles en la vida. Esto como todo. Pero aprender alemán es una cosa muy importante. Aprender alemán tiene otra cosa que es fundamental, bajo mi punto de vista, y es que te hace independiente. Ganas en libertad. Porque, por ejemplo, para ir a un médico, no tienes que andar buscando un médico que sepa
inglés, por ejemplo, o un médico, o ya en el colmo de la floritura, un médico que hable español. Hay médicos que hablan español. Pero no es lo mismo ejercer la medicina en un idioma que no es tu idioma nativo que ejercer la medicina en un idioma que dominas. Lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestros trabajos respectivos. Por eso yo creo que coincido muchísimo con Elisa en que aprender alemán, aprender la lengua del país, es una cosa fundamental, 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 y en donde nunca se pondrá suficiente énfasis. En fin, pues esto es lo tocante al mundo del trabajo. Si tenéis algunas experiencias relativas al mundo del trabajo también, que os apetezca compartir con el resto de los oyentes, experiencias personales, consejos, etcétera, etcétera, os animo a que lo pongáis en los comentarios y os animo a que, pues eso, a que lo compartáis con el resto del mundo, porque una de las divisas y una de las razones de ser de tanto de Viena Directo como de La Tarde en Directo es aprovechar la experiencia de las personas que estamos formando esta comunidad. En fin, son las 8:36 y Sole nos deja una experiencia. Dice, mi hijo llegó a Viena con una beca Leonardo. Dice, al finalizarla, la empresa le puso un profesor de alemán y allí se quedó, siempre trabajando en lo que estudió. Esto es así, muchas gracias Sole, esto es así también en profesiones en las que hay una gran demanda. Por ejemplo, yo sé el caso de un español, un amigo mío, que en su empresa estaban buscando a una persona de una profesión muy demandada en el ramo de la tecnología, y solo había personas, candidatos o candidatas que estaban en Hungría. Y entonces, y que no hablaban alemán. Entonces lo que hicieron fue hacer una búsqueda dirigida al tema. Encontraron a una persona y a esta persona le dijeron, venga, vente a la empresa, vente a Viena y te damos un año para que aprendas alemán. Y eso es, y va a pasar más. Esto va a pasar más, porque naturalmente el mercado laboral austriaco se está encogiendo. Otra cosa que me gustaría decir antes de pasar a lo siguiente, que es mucho más amable, otra cosa que me gustaría decir y que no me canso y no me he cansado de decirlo desde el año 2010, porque después de la crisis del año 2008 en España, de la Gran Depresión de 2008, pues hubo mucha gente que se vino aquí a trabajar. O que vio en Austria, vio en Viena porque es una ciudad grande, pero lo vio en Austria, vio un objetivo laboral. Y hay una cosa que a mí me gustaría decir. Hay unas palabras que me dan mucho miedo, y es trabajar de lo que sea. Aquí eso no existe. No existe, ¿por qué? El trabajar de lo que sea supone que alrededor de Austria hay muchos países donde la gente viene a hacer ese tipo de trabajos de lo que sea. O sea, cuando un español dice trabajar de lo que sea, pues implica pues construcción, almacenes, etcétera, etcétera. Eso, camareros, también, la hostelería, trabajos dignísimos, eso sí. Pero hay personas que vienen de países limítrofes, Austria es un país pequeño, vienen de países limítrofes a Austria a hacer ese tipo de trabajo, y cuentan con una ventaja fundamental, y es que en la mayoría de los casos ya hablan alemán. Y eso es una cosa que cuando uno viene aquí nuevo no puede confiar en trabajar de lo que sea, porque generalmente hay muchísima competencia también en esas capas, digamos, con menos formación del mercado laboral. Entonces, ese trabajar de lo que sea, lo mejor es no pensarlo. Elisa, hola Elisa, dice, el idioma es la clave del éxito, sobre todo si los estudios que tienes no están demandados aquí. Pues también, sí. Y también hay otra cosa, que es que hay determinadas carreras que aquí son muy difíciles, o determinados estudios o determinadas profesiones que aquí son muy difíciles de convertir en trabajo.
y son aquellas en las que se hace un uso intensivo del idioma. O sea, por ejemplo, pues yo qué sé, abogados, periodistas, etcétera, etcétera. Dice, completamente de acuerdo al tema de lo que sea. Es importante venir con un plan. Es así. O sea, es que es cierto. O sea, ese trabajar de lo que sea no existe. Porque no. Es más, por ejemplo, muchas veces se habla aquí, a mí me han escrito y tal, de trabajar en la construcción. Y hay una cosa que es muy específica de Austria y sobre todo de Centro Europa, y es que en España la construcción funciona durante todo el año. Pero es que en Austria la construcción funciona nada más que en los meses del año en donde hace buen tiempo. Bueno, ahora con el cambio climático, como vamos a terminar aquí teniendo el mismo clima que Alpedrete, pero en los meses del invierno no hay labores de construcción, no hay ninguna obra tal. ¿Sabes? Dice Lisa, yo estudié Derecho, solo queda hacer la carrera de nuevo o reciclarse, efectivamente. O sea, Derecho es el caso paradigmático. Periodismo, por ejemplo, cosas en donde se utiliza, que son muy específicas del país en donde uno ha nacido, la normativa, etcétera, etcétera, sobre todo en ciertas especialidades, y que hacen un uso muy intensivo del idioma, pues, en fin,